En esta mañana, mis hermanos, quiero que me acompañen vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Y cuando lo tengamos, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 17. Juan 13, del 1 al 17. Y el que se pueda poner de pie en esta hora para juntos leer la palabra del Señor, que pueda así hacerlo, ¿verdad? Acompañarnos. Amén, ¿lo tenemos? Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios, hermano, y prestemos atención. Prestemos atención. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios están, aunque no todos, porque sabía que él le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hicieren. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Pueden tomar asiento. Y hoy nosotros vamos a estar meditando un poco en esta escena única que encontramos en el libro de Juan. Ellos están reunidos de noche. Jerusalén está llena de visitantes y peregrinos de diferentes partes. Era un momento muy especial para el pueblo judío y muchos sacaban este tiempo para viajar. Habían viajes largos por días para llegar a Jerusalén. Al parecer se alquilaban lugares porque Jerusalén era frecuentada por judíos que venían de diferentes partes con sus familias a celebrar la fiesta. Ahí se encuentra nuestro amado Señor en lo que llamamos el aposento alto, reunido con sus discípulos, con los suyos. Si usted se fija en el lenguaje que leemos en estos versos, hace una referencia y dice a los suyos, como si fuera, ¿verdad?, literalmente propiedad de él. Estaba ahí con sus discípulos, y no tan solo eso, hermanos, sino que si usted va un poquito más atrás y vemos lo que había pasado recientemente, Jesús acababa de resucitar a Lázaro.
De hecho, si leemos ese pasaje y el que lo ha leído, cuando él le dice a sus discípulos, voy a esperar un poco de tiempo porque esto es para la gloria de Dios. Y cuando él llega allá donde Lázaro, después de 4 días de muerto, y Lázaro es sacado de la tumba, es llamado con todos sus lienzos después de 4 días enterrado allí. El pueblo, hermano, esto fue un momento muy único en el ministerio de Jesús. Porque la gente se volcó, se regó por todos los lugares. Muchos lo celebraron en la entrada triunfal. Sacaron las palmas, tiraron los mantos delante del burrito del Señor por donde él iba a pasar. Habían enemigos del Señor que querían matarle. De hecho, cuando se enteran que Jesús tiene que bajar, los discípulos dicen, Señor, pero te quieren matar allí, ¿qué vamos a ir nosotros a hacer allá? Te están buscando para matarte. Los que te odian están velando para matarte. Y ya Jesús, si usted, el que ha leído los evangelios, sabemos que varias veces Jesús le repite a sus discípulos lo que él tiene que atravesar, aunque por alguna razón ellos no lograban entender. Estaba viendo yo un episodio, me llamó la atención, de la serie de Chosen, el primero de la serie 5. No me la he visto completa, he sido bien selectivo, pero es interesante observar el ambiente de celebración de esa entrada triunfal. Es interesante porque ellos ponen a la multitud a cantar Hosana como un canto, como una canción, y se escuchaba a lo lejos, ¿verdad? Y como lo presentan ellos, los discípulos vienen bien contentos. Está reconociendo el pueblo al maestro, y en la cara del maestro se ve, porque es un momento profético, el maestro montado en ese burro cumpliendo la profecía, comienza a entrar por Jerusalén, y por un momento todo el mundo aclama, todo el mundo grita, todo el mundo celebra, todo el mundo grita Hosana, Hosana al Hijo de David. Y por un momento, hermanos, esta parte es fuerte. ¿Por qué? Porque hay un momento de celebración cuando el maestro sabe, cuando Jesús sabe lo que va a pasar en los próximos días. Porque en los próximos días, esta misma multitud que le está gritando Hosana, que le está llamando el Mesías esperado de Israel, días después el mismo pueblo que le grita, crucifíquenle, mátenle. Es el mismo pueblo que lo observa siendo torturado y abusado, primeramente de la guardia del templo, y segundo, ¿verdad?, cuando se lo entregan literalmente a los romanos. Este es el escenario, hermanos. Es un escenario de celebración, pero a la vez hay tensión. Hay algo que está por pasar. Y Jesús se va aparte con estos hombres que viene invirtiendo su amor por un periodo de más de 3 años. Allí están sentados a la mesa. Antes de que entremos en profundidad en este capítulo, yo quiero que vayamos un momento al libro de Lucas, capítulo 22, verso 24. Y aquí vamos a presentar la realidad humana que rodeaba a Jesús. La realidad de esos discípulos que él había escogido para entrenarlos, para que sirvieran por la causa del evangelio. En Lucas 22, 24, si usted lee allí y hace el ejercicio, ¿no? Si lo puede poner en la pantalla, Lucas 22, 24, hubo un problema allí, hubo una discusión, hubo una disputa. Y yo quiero que usted lo lea y usted encuentre la respuesta. Le voy a dar unos par de segunditos. ¿Qué está pasando allí? ¿Quiénes son estos discípulos, hermano? ¿Cuánto tiempo llevan con el maestro? ¿Cuánto tiempo llevan con el maestro? Estamos casi en la crucifixión. ¿Cuánto tiempo llevan estos discípulos con el maestro? 3 años y algo. Porque alrededor de 3 años y medio duró el ministerio de él. Pero antes de esto, ¿ellos estuvieron con quién? Con Juan. Ellos estuvieron con Juan antes de que Jesús entrara oficialmente al ministerio. Así que estamos hablando, no sé, ¿verdad?, alrededor de cuántos años
ellos llevaban escuchando primeramente el mensaje de arrepentimiento. Y el mensaje de Juan era fuerte, hermano. Pero cuando Jesús llega y hay una transición y comienzan a seguir el maestro, porque, escuche bien, el mismo Juan el Bautista les dio ejemplo. Él les dijo a ellos, es necesario que yo mengüe para que Él sea exaltado. Juan tenía tremendo ministerio, las multitudes lo buscaban en el desierto. Así que el principio, quiero traerle esto para que usted tenga claro, el principio ya había sido instruido y modelado desde Juan el Bautista. Y Jesús en todo momento muestra ese desprendimiento. Él se da en servicio. Estos hombres tenían un problema. Estos hombres, habían dos hermanos, Juan y Jacobo, que querían la izquierda y la derecha de Jesús en el reino. Ellos estaban discutiendo, de hecho creo que la mamá de ellos también se metió también por ahí. Señor, los hijos míos, ella quería, como algunas mamás por ahí, así mi mamá también, ella quiere la palita, ¿verdad? Meter la palita por ahí. Qué orgullosa yo estaría si veo a mis hijos en el reino, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y todo el tiempo tenían un concepto totalmente erróneo de lo que Dios es y lo que es el reino. Imagínense, hermano, que Jesús todo el tiempo se enfrenta a la realidad humana. Hermano, yo quiero que usted se meta conmigo en esto, porque Jesús podía leer los pensamientos de los que le rodeaban. Mayormente sus discípulos. Algunos somos expertos en la sospecha. ¿Sabe qué? Jesús no tenía que sospechar. Jesús sabía lo que los hombres y las mujeres pensaban alrededor de él. Muchas veces el pensamiento era contrario. Él los amaba. Aunque todavía no habían cambiado completamente, Él los amaba. El primer versículo, los amó. Los amó hasta el fin, sabiendo que era el momento, sabiendo que había llegado la hora. Que esos momentos de gloria, que todo el mundo lo vio como gloria, ¿no? Los milagros, el pan y los peces, la resurrección de la niña, de Lázaro, devolviéndole la vista al ciego, sanando a los leprosos. Pero en este momento, un momento de privacidad, en un momento de comunión personal, privada, profunda con sus discípulos, Él tiene que lidiar antes de este evento que entramos ahora en el lavado de pies, con la realidad de que llevamos 3 años juntos caminando por todas las aldeas y todavía hay 2 aquí que quieren ir por encima del resto. Hermanos, ¿qué pasa? Todos los seres humanos que estamos acá, de una manera u otra, lidiamos con asuntos en nuestro corazón, aunque seguimos a Cristo. Aunque caminamos con Cristo. Estos son los que el Señor escogió. No deberían ser ellos perfectos. No deberían ellos mostrar una madurez distinta. 3 años llevas en la iglesia y todavía mira lo que piensas. Diríamos nosotros, ¿no? Llevas tantos años sirviendo a Dios. Llevas tantos años en el evangelio y todavía te comportas así. Esta era la realidad que rodeaba a Jesús, hermano. Estos fueron los hombres que Él escogió. Para el que piense, no, viene una varita de momento, y ya, y tú eres. Sí, hermano, el corazón cambia, pero hay unas cosas que usted y yo no entendemos del corazón humano, que todavía se cuelan por allí. El orgullo humano en su máxima expresión, por causa de no entender realmente el mensaje del evangelio. ¿Qué pasa en nuestros hogares, hermano? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestra iglesia? Es una buena pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Quién hace mejor el ministerio? ¿Quién canta mejor? ¿Quién sirve mejor? ¿Quién da más? ¿Quién sabe más? ¿Quién debate más? Y todas estas cosas se levantan entre nosotros. ¿Y qué ocasionan? ¿Qué ocasionan estas cosas? Divisiones. Lo contrario a lo que es el Señor Jesucristo. Lo contrario a lo que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo une, nunca divide. La única cosa que Él hace separación y división es cuando algo se sale de proporción, cuando algo no es de Dios, y bien claro la palabra nos dice, aléjese de la persona. Literalmente, hermano.
Y yo les digo una cosa, hermano, que Dios nos ayude en este tiempo, porque nosotros tenemos muchas cosas que resolver como iglesia. Hay muchas cosas que tenemos que aprender a hablar como iglesia. Hay muchas cosas que tenemos que madurar como iglesia. Empezando por mí. ¿Por qué? Porque Jesús es claro. Porque su palabra es clara. En el hogar, ¿quién tiene la razón y quién no la tiene? Hoy no me serviste hoy. Yo esperaba que me sirvieras a mí. Y está bien, anoche tuvimos un retiro matrimonial y sabemos lo que el hombre debe hacer y lo que la mujer debe hacer individualmente, voluntariamente. Aquí lo mejor, ¿sabe qué? Es que es voluntariamente. Él quiere que sea voluntariamente. Él no quiere que por regla yo tengo que obedecer. Aquí estoy, toma el plato, aquí está, porque me toca a mí hacerlo. No. Yo escuchaba a Joel la semana pasada, que me tomé un break. Y gracias al Señor por la vida de Rubén, ¿verdad? Que estuvo aquí ministrándonos. Yo me fui con los jóvenes un rato a escuchar, ¿no? Yo meditaba y Joel estaba allí hablando de ese hacer el bien. Y yo me preguntaba, ¿cuál es el motor y la motivación de nosotros hacer el bien? Porque no es simplemente una regla hacer el bien. Hay mucha gente que hace el bien por ahí. Yo puedo hacer el bien para ser visto. De hecho, esa es la normativa. Claro, nosotros apreciamos lo que todo el mundo hace, pero ¿dónde está el corazón nuestro? Sentimos que merecemos el ascenso porque hemos trabajado duro. Si alguien más que no es uno recibe el ascenso, entonces usted y yo pasamos por una crisis y nos sentimos de menos, hermano, en este tiempo que lidiamos con un asunto emocional terrible. Hermano, son tiempos críticos. Pero yo me pregunto, si somos creyentes, ¿dónde está el ejemplo de Jesús? ¿Por qué todavía yo no lo entiendo? ¿Por qué me cuesta entender lo que Jesús me enseña y me modela también? 2000 años después, habemos los mismos seres humanos, con los mismos desvíos, con las mismas luchas, unos con celos, otros con envidia, otros se siente baja autoestima. Hace poquito leí, lamentablemente, un pastor que aparenta, no sé ni quién es ni dónde estaba, pero lo tienen a él como el descubridor de parte del evangelio moderno, donde un día él dijo, la gente lo que necesita es que le suban la autoestima. Y ahí han comenzado un montón de predicadores que te hablan bonito y tú eres el campeón, tú puedes salir y conquistar el mundo y toda esa cuestión, ¿verdad? Por ahí está. Pero hermano, eso no cambia a nadie. Eso no cambia el corazón de nadie. Yo puedo estar por el piso y ¿sabe quién me levanta? Cristo me levanta. Porque lo que Él hizo por mí es suficiente. El amor para Dios, Él es amor, ¿verdad? Dios es amor. Pero usted y yo tenemos un mal concepto del amor. Usted y yo no tenemos un entendimiento correcto del amor. Así que la palabra amor, Dios es amor, pero para usted y para mí, quizás añadiéndole una descripción de amor extremo, tú dices, oh, wow, es un amor que está muy por encima. El amor de Dios, el amor, la esencia del amor es un amor entregado y sacrificial. Así que Dios no tiene que ponerle ninguna descripción a su amor porque no hace falta. Pero usted y yo lo hacemos para traer un concepto, para entender un punto de que Dios nos ama hasta el extremo. Nos ama completamente hasta el grado máximo. Hasta, pudiéramos decir, es ilimitado. Cuando leemos este pasaje vamos a encontrar tres cosas. Hoy vamos a enfocarnos primeramente en ese amor, porque el capítulo comienza hablando del amor. Sí, el lavado de pies fue un simbolismo, sí fue un acto de humildad. La humildad está bien ligada con el amor, sí. Hoy vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la humildad y vamos a hablar del servicio. Y los tres van de la mano. Vamos a celebrar a Cristo en este día, tocando estos tres puntos que Él nos presenta, dando Él el mismo ejemplo. Primero, si vamos al verso 1, y quiero que lo lea conmigo otra vez, antes de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, nos comienza hablando, y está Juan allí recogiendo, recopilando, está viendo al Señor muy de cerca. De hecho, Juan, el que se recostaba en el pecho del Señor. Jesús sabía lo que venía.
la traición de Judas. Los discípulos lo iban a abandonar, lo iban a arrestar en el Getsemaní. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que iba a quedar solo. Él sabía el momento de oscuridad que le iba a rodear mientras él llevaba el pecado del mundo. Él sabía los azotes que iba a recibir. Él sabía la corona de espinas que le iban a poner. Él sabía la cruz que él iba a cargar. Pero sobre todo, esa aflicción que iba a tener que lidiar en todo ese proceso en su carne, hermanos. Porque él no hizo trampa para nada. Él vivió esto en carne. Él se puso en nuestro lugar. Él llevó el castigo como si usted y yo lo hubiésemos llevado. Es importante entender esto. Más el asunto espiritual, más la tribulación espiritual, todo lo que les rodeaba. Habiendo él amado a sus discípulos, un amor que venía dándose desde antes que él los llamara. Dios conocía a los suyos desde antes. Él llamó a estos hombres, caminó con ellos 3 años, les enseñó, les sirvió, los soportó, a pesar de que él los conocía. Vemos como los hermanos famosos que hemos hablado, a que él les apodó, ¿verdad?, los hijos del trueno, que querían hacer que descendiera fuego del cielo, porque una gente no quiso creer en el mensaje. Y él les dice, ustedes no saben de qué espíritus son ustedes. Judas robando de la bolsa. Hermano, esto es simultáneo. ¿Cómo conciliamos, hermano, que el Señor sabía completamente que Judas robaba de la bolsa y lo dejaba con la bolsa? ¿Por qué no se la quitaba? Una buena pregunta. No estoy diciendo que le entregue las cosas al pillo. Lo que estoy diciendo es que esto nos pone a pensar a nosotros. ¿Cómo él manejaba las cosas? Jesús conocía a estos hombres. Sin embargo, los amaba. El amor, cuando dice los amó hasta el fin, esta expresión no es cualquiera. Viene de una frase, que tiene 2 connotaciones en el idioma original. La primera es los amó hasta la perfección, los amó hasta lo sumo, hasta total plenitud, sin límites, sin condiciones, sin reservas. Un amor que se entregó completamente sin guardar nada para él. Esa es la primera connotación de esta expresión, los amó hasta el fin. Repito, hasta la perfección, hasta lo sumo, con total plenitud, sin condiciones, sin reservas. Él los amó a ellos, él los escogió a ellos y él los amó a ellos. La segunda tiene que ver con tiempo. La segunda, hasta la muerte, hasta lo último, hasta el último momento. Y vemos esta palabra también se repite cuando él dice consumado es. Esta palabra está ligada a esta expresión, porque Jesús los amó y nos amó a todos hasta el último momento. Él cumplió su misión. Él se entregó, él sacrificó hasta lo último. Y ahora, antes de él comenzar a lavarle los pies a estos hombres, lo que dice Juan es que habiéndolos él amado, sabiendo que el tiempo ya llegaba, sabiendo que ya estaba cumpliendo, ya estaba llegando a esa hora final de él en esta tierra para consumar el plan de redención. Así que él, sabiendo quiénes son los que le rodean, antes de la cruz, él decide hacer un acto único. Antes de entrar ahí, yo creo que usted recuerde conmigo lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3, 18 al 19. Por favor, si lo puede buscar. Esto es bien importante. Vamos a tocar 2 puntos de este amor antes de pasar al próximo. Este es Pablo hablando de la iglesia de Éfeso. ¿A quién le pide Pablo? ¿A quién le está orando él? Él está orando a Dios por la iglesia. Y miren lo que él pide. Lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Te fuiste? Okay. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál sea la que anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer que el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren cómo él escribe el amor de Dios. Él está orando para que la iglesia tenga la capacidad, que tenga la experiencia y de profundizar y abundar en el conocimiento de lo que es el amor de Dios. Yo le pregunto a usted en esta hora, ¿qué es lo que tú y yo estamos buscando hoy de Dios? Bienestar económico, mejor trabajo, una mejor casa. ¿Qué es lo que estamos buscando hoy de Dios? Ay, Dios es nuestro Padre. Yo no estoy diciendo que Dios no dé esas cosas. Pero cuando usted lee ese tipo de expresión, tú te preguntas y dices, ¿qué es lo que yo estoy buscando realmente como creyente? ¿Qué yo quiero saber y conocer a profundidad? Y describe el proceso con estas dimensiones del amor de Dios. Luego de leer esto, quiero que quede en su mente, vamos a 1 Corintios capítulo 13. ¿El amor es qué? Paciente. El amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Aquí estamos viendo lo que es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Y cuando vemos cada una de estas palabras, paciente, bondadoso, sin envidia, sin jactancia, sin arrogancia, vemos la persona de Jesús en toda la acción. A través de todo el ministerio con sus discípulos, a través de con la gente. Inclusive, hermano, yo a veces digo, yo no le hubiese contestado nada de esos fariseos. Yo no le hubiese contestado nada de esos saduceos. Yo no le hubiese dicho nada de esos maestros de la ley. Yo siendo Jesús, yo no tengo por qué hablar con ninguno de ellos. Pero él, en su misericordia, les contestaba sus preguntas y trataba con ellos, y bastante que trató con ellos, sabiendo quiénes eran y a dónde iban. Hasta que en un punto él les dice, porque usted dice que saben, están condenados a su pecado. Pero cuánto tiempo él resistió, una y otra y otra y otra vez, estas personas. Yo veo el amor de Dios ahí, aunque ellos no lo recibieron. ¿Cuánta gente habla del amor de Dios? ¿Cuánta gente dicen que Dios es bueno? La pregunta es, ¿tú recibes el amor de Dios? ¿Tú eres un recipiente del amor de Dios? ¿Cuán paciente fue Jesús con sus discípulos? Cuán bondadoso el que él se arrodille con una toalla para limpiarle los pies. Jesús compartía lo que él tenía. Siendo Dios, él compartía lo que él tenía. Él daba de lo de él. Él se dio a sí mismo, hermano, completamente. Él no tenía envidia ni le importaba si alguien quería irse por encima de él. Los mismos fariseos y saduceos los que se vestían con estas prendas y ante el pueblo se veían más importantes que Jesús. ¿Tú te crees que eso a él siendo Dios, hermano? Siendo Dios encarnado. Y lo estoy diciendo esto con un propósito, hermano, porque aquí hay una medicina para ti y para mí. De verdad, hermano, mira, nosotros lidiamos con tantas cosas, pero al final, abrazar la persona de Cristo es lo mejor que usted y yo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque lo demás es pura tribulación para ti y para mí. Lo demás es problema, lo demás es amargura, lo demás es tristeza, lo demás es depresión, lo demás es ira, enojo. Pero cuando vemos cómo Jesús actúa, al menos uno dice, Señor, dame como tú. Y uno se rinde, ¿ve? Y uno reconoce quién es. No se jactaba de lo que hacía y de lo que daba a ellos. No era arrogante con sus discípulos. Él no vino a buscar lo suyo. Él vino a servir. Él vino a servir. Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino
para servir. ¿Y por qué? ¿Por qué él tuvo que decir esas palabras? Es una buena pregunta. Sí, él vino a servir, él vino a darse por completo. La pregunta que te hago, la pregunta para ti y para mí: ¿cuánto tú y yo nos damos realmente? Estoy hablando a los que dicen, a los que tienen en cuenta la persona de Jesús en su vida. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Cristo hizo todo por nosotros. Yo estoy claro, no hay nada que tú y yo podamos hacer. Pero al final él dice a ellos: así como vieron a mí hacer, ustedes hagan. Ahí tenemos un problema. Porque a los que decimos ser discípulos del Señor, ¿qué pasa contigo y conmigo? ¿Dónde estamos? Es que, pastor, yo estoy en una categoría level 1. Yo estoy en kindergarten del discipulado. ¿Cuántos años lleva? Llevo 15. Llevo toda mi vida y yo conozco a Dios toda mi vida. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el concepto tuyo y mío del discipulado, de seguir a Jesús? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Está de acuerdo a lo que vemos acá? ¿No se irrita? ¿No toma en cuenta el mal recibido? Jesús lavó los pies de que lo iba a traicionar. Porque ahí estaba Judas. Judas se va al final de la cena, pero él estaba ahí entre los 12 en todo este proceso. Y a pesar de la expresión de él en el verso 11, cuando dice que todos estaban limpios menos uno, aquí un dilema, aquí un asunto de verdad que me pone a pensar a mi hermano, a meditar, porque yo no tengo todas las respuestas hoy. Esto es algo que yo quiero sembrar en mi corazón y vivir con eso ahí todos los días. Señor, aquí estoy otra vez con esto. ¿Ven? Porque usted y yo queremos leer la Biblia en 2 minutos, pero nos cuesta un rato digerir estas cosas que el Señor nos muestra para que usted y yo lo imitemos. Y cuando hablamos del Evangelio, hermano, estamos hablando del Dios creador de todas las cosas. Estamos hablando de el que estuvo allí presente en la creación. Estamos hablando del que dio vida a todas las cosas. Estamos hablando de la luz del mundo. Estamos hablando del Dios que se despojó de su naturaleza y entró en un cuerpo humano para bajar a este lugar, a lidiar con todos nosotros, para al final de su vida entregarle en una cruz del Calvario por pecados que no eran de él, eran tuyos y míos, y salvarnos de la condenación eterna, porque él sabe el juicio que le espera a la humanidad que no lo tiene a él. ¿Usted quiere saber cuán fuerte es el infierno, hermano? Cuando yo veo el sacrificio de Jesús y tú dices: ¿por qué así? ¿Por qué he morido por nuestros pecados? ¿Por qué es tan crudo ver lo que a Jesús le hacen, hermano? Yo no quiero saber lo que es el infierno. Yo no quiero saber. Yo no quiero saber qué es una vida, que una eternidad como lo pinta, hermano. Y Jesús es el que habla del infierno. Hermano, Jesús es el más que habla del infierno en la Escritura. Nosotros podemos entender muchas cosas, pero realmente cuando miramos al Señor, ¿qué estamos viendo allí? Un amor hasta el fin, un amor que se entrega, un amor que soporta, un amor único. Dice la palabra en el verso 4 al 5 que Él se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Hermano, usted sabe que las sandalias eran utilizadas en esos tiempos. Usted sabe que si yo por lo menos salgo detrás de mi casa nada más, es suficiente para llegar todo tierroso adentro. Es bien fastidioso eso, de verdad. Pienso salir afuera porque tengo un patio atrás, puro pasto, y tengo tierra, arena. Y cada vez que salgo a bregar con las gallinas, lo que sea, llego bien limpiecito, ¿verdad? Tengo que dejar a veces los zapatos afuera. Hermano, imagínese usted caminar con una sandalia, hermano. Para este tiempo, esto era muy común. Los que tenían esclavos gentiles, ellos tenían el siervo de menor rango. O sea, que el peor de todo era el que le tocaba lavar los pies cuando llegaban gente a visitar una casa. Pero dentro de los judíos ni siquiera los siervos de los maestros y de la gente importante, ellos tenían una regla que ellos no lavaban pies de nadie. No lavaban pies de nadie. Así que el lavado de pies era un asunto bien humillante en este aspecto. Ahora, ellos vienen del caminar, entran al aposento y dice que ya están cenando, hermano. Hermano, yo me puse a pensar un poquito en esto.
y dice, ok, adelante la mesa de ellos no era como la de usted y la mía. La mesa de ellos era bien bajita. Así que ellos comían recostados en unos cojines, y que en unas películas lo muestran. Ellos no, la mesa de ellos no eran como la de nosotros. Que por lo menos el pie está debajo de la mesa, lejos. ¿Qué pasa? ¿Quién tuvo la iniciativa en este punto de lavar los pies de sus compañeros? ¿Qué discípulo? A ver, ¿qué discípulo dijo? Espérate, estos hermanos míos tienen esos pies andrajosos. Vamos a hacer algo aquí antes de comer. Es increíble que él se levanta de la cena. Dice, se levanta de la cena y entonces se quita el manto, agarra una toalla y ponérsela en la cintura. La acción de un sirviente. La acción de uno, como estábamos hablando, que los sirvientes, ¿verdad?, servían a las casas y todo, pero realmente no era un asunto, ¿verdad?, era algo vergonzoso al punto, como le estaba hablando, que los mismos judíos tenían reglas escritas que decían que ni siquiera entre los judíos había tal práctica, solamente los esclavos hacían esto. Así que el Señor, sabiendo todo lo que está pasando y lidiando con ello, Él decide llevar a cabo esta acción. Se quita su manto, se ciñe la toalla y comienza a preparar un cubito de agua, ¿verdad? Aquí tenemos uno. Échalo para acá. Y dice que él fue uno por uno, ¿verdad? Uno por uno. ¿Hacer qué? A lavarle los pies. Dice Filipenses 2:6-8. Dice, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que él se viste con su uniforme de siervo. Isaías menciona esta profecía del siervo sufriente, aquel que vino a hacer el trabajo, ¿verdad? El Señor tomó el lugar del siervo, del esclavo, para traer y mostrarle un punto a ellos. Y no solamente eso, escuche bien, quiero que no nos olvidemos de cómo empezó el capítulo. Él comienza hablando de amor. Yo solamente quiero verlo como un acto de enseñanza del maestro. Literalmente Él los está amando con la acción que está llevando a cabo. Él está mostrándole a ellos, en medio de la confusión que ellos tienen, hermano, de todo el problema que ellos traen en sus corazones, Él lleva a cabo un acto que tiene que ver con la raíz de este sermón. Y es, el amor de Cristo tiene el poder para hacer de ti y de mí un siervo humilde. Aquí está el centro de lo que estamos hablando hoy. El amor de Dios tiene la capacidad, cuando no impacta a nosotros, de transformarnos en siervos humildes para la gloria de Dios. Con su acción, el servicio, uno por uno, pie por pie, con sus manos. Las mismas manos que formaron todas las cosas, las mismas manos que van a ser crucificadas en el madero. Con esas mismas manos Él también va a servir a sus discípulos. No sé qué realmente usted y yo lidiamos en nuestro corazón. Yo no sé la lucha que usted tiene con su carne. Yo no sé lo que usted piensa. Yo no sé lo que usted critica, lo que usted ve. Yo no sé, hermano. Pero cuando vemos al maestro, hermano, vemos un modelo a seguir. Y aunque Él no tenía que hacerlo, en silencio Él se paró de esa mesa, Él se quitó su manto y Él decidió
Pedro, cuando Jesús llega a Pedro, Pedro comienza y dice: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Le daba vergüenza el hecho de que alguien, la persona de Jesús, estaba haciendo tal acto para él y para sus compañeros. Juan, el Bautista, cuando Jesús va a bautizarse, le dice: yo te voy a bautizar a ti, deberías tú bautizarme a mí. Y Jesús le dice: es necesario que se cumpla toda justicia. Y rapidito Juan dijo: vamos a bautizarte. Pedro resiste. Pedro resiste. Él le dice: lo que estoy haciendo ahora no lo comprendes. Verso 7. No lo comprendes, pero lo vas a entender después. Jesús no le contesta molesto, Jesús no lo regaña, simplemente le dice: no puedes entender ahora, pero más abajo sí lo vas a entender. Después de la cruz, después de la resurrección, después del Pentecostés, Pedro entendería la acción de Jesús. Pero de momento, Pedro dice: jamás me lavarás los pies. ¿Cómo tú le vas a decir al Señor tal cosa? Jamás, nunca me lavarás los pies. Y Jesús le contesta: si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Qué significa eso, hermano? Si yo no te lavo, si no te dejas lavar de mí los pies, no tienes parte conmigo. Y se refiere a herencia, participación, comunión. Esto es un acto de comunión entre Jesús y sus discípulos. ¿Qué pasa? Que la humildad de Jesús confronta el orgullo y cualquier pensamiento problemático que tenga Pedro en este momento de vergüenza. Jesús lo confronta con la acción, con el bien que le está haciendo. Pedro es confrontado, hermano, y así Dios trabaja con nosotros. Su bien nos confronta. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho lo malo? Y su bien es el que nos cambia. Es el bien de Él. Dice que la benignidad de Él nos lleva y nos guía al arrepentimiento. Sí, hay veces que el juicio entra para cambiar, pero dice que su benignidad, eso que se desprende del amor, el amor es benigno, eso nos lleva a ti y a mí al arrepentimiento. Es la bondad de Dios, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Es su bondad, es su bien el que nos lleva a nosotros a donde Él nos quiere llevar. Pedro dice: si no voy a tener parte contigo, entonces mejor, lávame las manos y la cabeza, báñame completo, Señor, entonces. Y Jesús le dice algo bien tremendo, hermano. Él le dice: el que está limpio no necesita, ya el que está limpio, solamente los pies. Y hay aquí un simbolismo envuelto, ¿no? Aquí Él lo está haciendo por amor, le está amando a sus discípulos, le está mostrándole en humildad, ¿verdad? El Señor se rebaja al estado de siervo y sirve y hace cosas que quizás ellos no hubiesen hecho. Pero también Él habla del aspecto espiritual que cada uno carga en su corazón. Y a pesar de cómo ellos eran, Él los declaró limpios. Pero había solamente uno que no estaba limpio, y era Judas. Aquí hay mucho, hermano, y no puedo pararme en cada punto. Si nos pararíamos aquí nada más. Ustedes están limpios, aunque no todos. Ya Judas estaba tramando, ya Judas tenía planes, ya Judas sabía lo que iba a ir a hacer. Esa noche lo entregaría. Aún así, sus pies también fueron parte de los que fueron lavados entre estos 12. Y te quiero preguntar: ¿cómo están tus pies hoy? ¿Cómo están tus pies el día de hoy? ¿Cómo están? Examínalos. Examina tu corazón. Examina cómo ves las cosas. Hablamos mucho del amor de Dios, pero realmente lo estamos experimentando nosotros mismos. Verdaderamente lo estamos experimentando. Y el amor de Dios está en una dimensión, hermano, extrema. Pero escuche bien. Tenemos que estar claros y seguros nosotros cantamos, hermano, y alabamos a Dios y exaltamos y levantamos las manos. Y yo me pregunto realmente si estamos conscientes de nuestra vida y nuestro amor. Si verdaderamente ese amor de Dios es lo que me está moviendo a mí. Si realmente esa es la esencia de lo que me mueve a mí, hermanos. El amor de Dios.
Cristo sirve porque ama. Ese amor está conectado a esa humildad y sirve. Se vuelven a reclinar en la mesa, vuelve a su lugar y les pregunta: ¿saben lo que he hecho? Verso 12, ¿saben lo que he hecho? Él no asumió que iban a entender. Él primero actuó y luego les explica lo que acaba de hacer. Y él les dice a ellos, si pueden leer conmigo, verso 13: vosotros me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Él no niega su lugar, él no niega su posición. Por humillarse no iba a dejar de ser el Señor, al contrario. El hecho de que el mismo maestro, el mismo Señor, haga el trabajo con sus propias manos. Lo que otros pensaban que debían ser servidos, el Señor les está mostrando a ellos que el más grande es ¿quién? El que sirve a todos. Así que ¿quién es el más grande? Él. Y nadie le va a quitar ese puesto a él. Él es el más grande. Él es el que le sirvió a todos en esta humanidad, hermano. Y en el verso 15 dice: porque les he dado ejemplo para que como yo hice, también ustedes hagan. Porque si yo, siendo el maestro, le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Aquí hay una lección, hermano, de trato entre nosotros. Un estudioso de la palabra muy conocido, el cual se llama Karl Barth, de Suiza. Él vino a hacer una gira aquí en Estados Unidos de conferencias en distintas universidades. Este hombre, escuche bien lo que le estoy diciendo. Este hombre dedicó su vida al estudio de la palabra de Dios. Y cuando vino de gira aquí a los Estados Unidos, le hacen una pregunta. Un joven en Chicago de una universidad le pregunta: ¿cuál es la verdad más grande que usted ha aprendido en su vida? Repito, ¿cuál es la verdad más grande que usted ha aprendido durante su vida de estudio? Y el señor Barth, ya en sus años, él se quedó pensando un momento, unos segundos, y dice que su contestación fue: sí. Lo más importante y grande, la verdad más grande que aprendí en mi vida es la siguiente. Y tiene que ver con una canción que mi mamá me enseñó cuando yo era desde pequeño. Y la he confirmado a través de mi vida. Y esta es la canción en inglés. Jesus loved me, yes I know, for the Bible tells me so. Y yo quiero que usted me acompañe en esta mañana, en este tiempo, esta semana que muchos lugares tienen, las iglesias se reúnen, distintas actividades, celebran. La semana que viene celebramos la resurrección, lo hacemos todos los domingos. Pero yo quiero que usted se ponga de pie conmigo en esta hora y meditemos un poquito en este acto del Señor Jesús. Y simplemente pongamos nuestros ojos en Él en este momento. Pongamos nuestros ojos en Él en este momento y analicemos nuestra vida. Verdaderamente, cuando yo me miro en el espejo, y cuando hablo del espejo, no hablo del espejo de su cuarto, estoy hablando cuando usted y yo estamos en oración con el Señor. Ahí está nuestro espejo, cuando tenemos la palabra de frente, cuando estamos en meditación en esa palabra. Ahí está el espejo espiritual delante de nosotros. Ahí está Él mostrándonos quiénes somos usted y yo en este momento. Y aparte de nosotros celebrar que realmente Él nos ha redimido con su sangre, que Él realmente nos ha librado del lazo del enemigo, que nos ha librado de nuestros pecados, de nuestra culpa, de nuestra acta, de nuestra condenación, y siempre agradecemos. También hay un momento en donde usted y yo podemos mirar nuestro estado actual. ¿Dónde nos encontramos? ¿Quiénes somos usted y yo en este momento? Realmente, ¿dónde está Jesús en tu vida en este momento? ¿Dónde está en mi vida en este momento? ¿Cómo va transformando mi corazón día a día, hermanos? Estos discípulos llevaban tiempo con Él y miremos dónde estaban ellos. Pero Él llevó a cabo este acto único de amor, de entrega, de ejemplo, de servicio. Se humilló por amor a los suyos.